Cuando Israel declaró la guerra a los filisteos, 3 de los hijos de Isaí se unieron al ejército bajo las órdenes de Saúl, pero David permaneció en casa. Después de algún tiempo, sin embargo, fue a visitar el campamento de Saúl. Por orden de su padre debía llevar un mensaje y un regalo a sus hermanos mayores, y averiguar si estaban sanos y salvos. Pero, sin que lo supiera Isaí, se le había confiado al joven pastor una misión más elevada. Los ejércitos de Israel estaban en peligro. A medida que David se acercaba al ejército, oyó un alboroto, como si se estuviera por entablar una batalla. El ejército había salido en ordenanza, y tocaba alarma para la pelea. Véase 1 de Samuel 17. Israel y los filisteos estaban alineados en posiciones de batalla, una hueste contra otra. David corrió hacia el ejército, llegó y saludó a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón de los filisteos, salió, y con lenguaje ofensivo retó a duelo a Israel, y lo desafió a presentar de entre sus filas un hombre que pudiera enfrentársele en singular pelea. Repitió su reto, y cuando David vio que todo Israel estaba amedrentado, y supo que el filisteo lanzaba su desafío día tras día, sin que se levantara un campeón que acallara al jactancioso, su espíritu se conmovió dentro de él. Se encendió su celo para salvar el honor del Dios viviente y el crédito de su pueblo. Los ejércitos de Israel estaban deprimidos. Les faltaba el valor. Se decían unos a otros, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Lleno de vergüenza e indignación, David exclamó, ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Al oír estas palabras, Eliab, hermano mayor de David, comprendió muy bien qué sentimientos agitaban al alma del joven. Aun mientras era pastor, David había manifestado audacia, valor y fortaleza poco comunes, y la misteriosa visita de Samuel a la casa de Isaí así como su partida sigilosa, habían despertado en la mente de los hermanos de David sospechas en cuanto al verdadero objeto de su visita. Los celos de ellos se habían despertado al verle recibir mayor honra que la tributada a ellos, y no le miraban con el respeto y el amor que merecía por su integridad y su ternura fraternal. Lo consideraban como un pastorcillo joven, y ahora la pregunta que hizo fue interpretada por Eliab como una censura de la cobardía que él mismo demostraba al no hacer esfuerzo alguno por acallar al gigante filisteo. El hermano mayor exclamó airado, ¿para qué has descendido acá, y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Respetuosamente, pero con decisión, contestó David, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Estas, no son palabras? Las palabras de David fueron repetidas al rey, quien inmediatamente hizo comparecer al joven ante sí. Saúl escuchó con asombro las palabras del pastor cuando dijo, no desmaye ninguno a causa de él, y tu siervo irá y peleará con este filisteo. Saúl procuró disuadir a David de su propósito, pero el joven no se dejó convencer. Contestó con sencillez y sin jactancia relatando lo que le sucediera mientras cuidaba los rebaños de su padre, y dijo, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová sea contigo. Durante 40 días la hueste israelita había temblado ante el desafío arrogante del gigante filisteo. Sus corazones decaían cuando miraban el enorme cuerpo, que medía 6 codos y un palmo. Llevaba en la cabeza un almete de metal, y estaba vestido de una coraza de planchas que pesaba 5000 siclos, y con grebas de metal en las piernas. La cota estaba hecha de planchas de metal puestas la una sobre la otra, como las escamas de un pez, tan estrechamente juntadas que ningún dardo o saeta podía penetrar a través de la armadura. A la espalda el gigante llevaba una jabalina o lanza enorme, también de bronce. El asta de su lanza era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Mañana y tarde Goliat se había acercado al campamento israelita, diciendo en alta voz, para que salís a dar batalla, ¿no soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl?
Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campo de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Aunque Saúl había dado permiso a David para que aceptara el desafío, el rey tenía muy pocas esperanzas de que David tuviera éxito en su valerosa empresa. Escogiendo 5 piedras lisas en el arroyo, las puso en su talega, y con su honda en la mano se aproximó al filisteo. El gigante avanzó audazmente, esperando encontrarse con el más poderoso de los guerreros de Israel. Su escudero iba delante de él, y parecía que nada podía resistirle. Cuando se acercó a David, no vio sino un zagalillo, llamado mancebo a causa de su juventud. El semblante de David era rosado de salud, y su cuerpo bien proporcionado, sin protección de armadura, se destacaba ventajosamente, no obstante, entre su figura juvenil y las macizas proporciones del filisteo, había un marcado contraste. Goliat se llenó de asombro y de ira. «¿Soy yo perro?», exclamó, «¿para que vengas a mí con palos?». Y entonces soltó contra David las maldiciones y los insultos más terribles, en nombre de todos los dioses que conocía. Gritó mofándose, «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo». David no se acobardó frente al campeón de los filisteos. Avanzando, dijo a su contrincante, «Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él los entregará en nuestras manos». Había un tono de intrepidez en su voz y una mirada de triunfo y regocijo en su bello semblante. Este discurso, pronunciado con voz clara y musical, resonó por los aires, y lo oyeron distintamente los millares que escuchaban, convocados para la guerra. La ira de Goliat llegó al extremo. Furiosamente, empujó hacia atrás el yelmo que le protegía la frente, y corrió para vengarse de su adversario. El hijo de Isaí se estaba preparando para recibir a su enemigo. Y aconteció que, como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio priesa, y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra, y tirósela con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente, y cayó en tierra sobre su rostro. El asombro cundió entre las filas de los 2 ejércitos. Habían estado seguros de que David perecería, pero cuando la piedra cruzó el aire zumbando y dio de lleno en el blanco, vieron al poderoso guerrero temblar y extender las manos, como herido de una ceguera repentina. El gigante se tambaleó y como una encina herida cayó al suelo. David no se demoró un solo instante. Se lanzó sobre el postrado filisteo y asió con las 2 manos la pesada espada de Goliat. Un momento antes el gigante se había jactado de que con ella separaría la cabeza de los hombros del joven, y daría su cuerpo a las aves del cielo. Ahora el arma se elevó en el aire, y la cabeza del jactancioso rodó apartándose del tronco, y un grito de triunfo subió del campamento de Israel. El pánico se apoderó de los filisteos, y la consiguiente confusión resultó en una retirada precipitada. Los gritos de los hebreos victoriosos repercutían por las cumbres de las montañas, mientras corrían apresuradamente detrás de sus enemigos que huían, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraim, hasta Gat y Ecrón. Tornando luego los hijos de Israel de seguir los filisteos, despojaron su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo, y trájola a Jerusalén, mas puso sus armas en su tienda. Pero en esta batalla, es probable que estuvieran mirando otros 4 gigantes. Por eso se cree, que David, tomó 5 piedras. Si Goliat tenía 5 hermanos, no se sabe con exactitud.
Lo que la Biblia dice en Primera de Crónicas 20:5, es que volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Los otros 4 gigantes eran, Isbi-Benob, Saf, Goliat geteo y un gigante sin nombre con 6 dedos en las manos y 6 dedos de los pies. Goliat geteo. Hubo otra vez guerra en Go contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jare-Oregim de Belén, mató a Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Segunda de Samuel 21:19. Isbi-Benob. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai hijo de Sarbia llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Versículo 16. Otra segunda guerra hubo después en Go contra los filisteos, entonces Sibecaius Hatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Versículo 18. Gigante desconocido. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Versículo 20. Estos gigantes habían jurado que se vengarían y trataron de matar siempre al rey David, por eso le pidió a Abisai y los demás, que ya no saliera a la guerra. Es inevitable pensar en cuántos gigantes tenemos cada uno en la actualidad, que no nos permiten avanzar. Como estos 5 que Israel venció, hoy en día también podemos vencerlos, porque Dios sigue teniendo el mismo poder que en aquellos tiempos y Él quiere darte la victoria sobre el enemigo. ¿Crees que puedes vencer tu gigante y ese que quiere destruirte, que parece que no va a descansar hasta terminar con tus esperanzas? Déjeme decirle con seguridad, que Dios está de su lado como lo estuvo con David. Que Él nunca lo abandonará. Pero tiene que pelear la batalla. Dios lo bendiga y sepa que usted es la cosa más hermosa que Dios tiene en este mundo. Amén.